La profesora Estella Montoliu, catedrática de la Universidad de Barcelona, yo le pido que tenga una mirada distinta, porque ella va a aportar seguro una mirada distinta, sobre esos elementos de la campaña electoral, televisivos, incluidos los últimos minutos a los que yo me refería antes. Su título es muy apasionante, yo no había identificado exactamente eso, sí. Cicerón y la oratoria del 26J. Cuando quiera, profesor. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo quiero expresar mi honda satisfacción, esto siempre me suena al discurso real, mi agradecimiento y mi alegría por estar aquí hoy, mi agradecimiento a los organizadores y al doctor Campo Vidal por permitirme estar con ustedes, con vosotros estos minutos y conocer a especialistas cuyo trabajo respeto mucho. Bueno, mi mirada va a ser desde el análisis del discurso, desde la lingüística, desde la formación en oratoria política. Yo creo que los ciudadanos, como se ha formulado de alguna otra manera en la mesa, tenemos la sensación de que el análisis político, que me perdonen, se parece cada vez más a dos disciplinas científicas distintas, ¿no? Por un lado, a la meteorología, que es una disciplina que hace predicciones que son solo relativamente fiables, y por otro lado, a la economía, que una vez que están los datos marcados y objetivados, permite hacer interpretaciones sobre esos hechos consumados y ya objetivados muy variadas y de todos los colores del espectro que percibe el ojo humano. Mi aportación va a ser muy simplemente un elemento más de juicio a todos, que se puede sumar a todos los que ya hemos visto hasta ahora. Mi intervención se va a centrar muy en concreto en el análisis comunicativo de cómo ha sido la oratoria de los protagonistas en el debate de candidatos. Así que no voy a hablar tanto de resultados electorales cuanto de resultados oratorios. Disponemos de un documento muy valioso que es el último minuto, que mi estimado colega me ha chafao. Pero bueno, se lo vamos a perdonar porque es el jefe, ¿no? Que si no, ¿de qué? Él ha dicho que se trata de un documento de un altísimo valor percibido por los propios protagonistas, por los propios partidos. Es el último minuto de ese debate auspiciado por la Academia de Televisión. Yo no siempre, pero a veces soy una mujer muy obediente y voy a intentar ceñirme a los 15 minutos. Espero conseguirlo. Vamos a escuchar primero la primera intervención que el sorteo adjudicó al candidato, entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy. Es un documento que ustedes acaban de ver, vamos a volver a verlos para poder hacer, si les parece, un análisis oratorio de qué es lo que ocurre allí. Por favor. Buenas noches. Yo creo que España y los españoles tenemos un gran porvenir por delante. Tenemos una buena base. Somos una gran nación. Hay algunos que están empeñados en contarnos día tras día las cosas que no funcionan en España. Pero España es un gran país y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo, sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. Vienen por los servicios públicos y por la seguridad. Somos un país el primero del mundo en trasplantes. Somos un país que somos el primero de Europa a la hora de recibir estudiantes de Erasmus. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, 2 millones más en los próximos 4 años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios públicos. Muy bien. Desde el punto de vista oratorio, creo que la clave del discurso está en la estructura contraargumentativa, por la cual Rajoy lo que hace es anticiparse a las posibles objeciones de sus contrincantes, de esos contrincantes a las que en un descuido de micrófono abierto llamó los malos, ¿no? Estos que están empeñados en contarnos día tras día, dice con entonación de enumeración ya cansina, las cosas que no funcionan en España. Para conseguirlo, Rajoy utiliza una figura ciceroniana de primer orden, que es la apropiatio. Ahora me falta una campana, les explico el chiste. Y yo tengo una sección semanal en un programa de Radio Nacional que es Gente Despierta, se llama Todo es Lenguaje, y el director del programa, que es alguien además muy afable, cada vez que suelto un latinajo, se compró una campana y habló de la campanatio. Y entonces cada vez que yo digo una figura en latín, suelta ya está la campanatio de Estrella. Bien, la apropiato ciceroniana les va a sonar mucho a quienes han leído lingüística cognitiva y a George Lakoff,
consiste, y así dice Cicerón, en apropiarse discursivamente no solo de los grandes símbolos en debate, en este caso España, los españoles, sino también de los argumentos propios del contrario, para así anticiparse e intentar neutralizar las posibles críticas. Por esa razón, lo que hace Rajoy en este minuto de oro habla del modelo socialdemócrata del Estado del bienestar, como si fuera su propio modelo y el de su partido, cuando más bien sabemos que no fue eso en realidad, sino que temas como la educación, que son mencionados, la sanidad, los servicios sociales, han sido más bien una política no tanto de potenciación como de privatización en algunos casos. Continuando con esta estratégica y muy bien llevada táctica de apropiarse del discurso del otro, las formas verbales que se utilizan en este minuto son formas verbales inclusivas de nosotros, tenemos y somos, que aparecen en un total de 9 ocasiones de los 15 verbos que usa el entonces presidente en funciones. Y lo más significativo es que en esta estrategia metódica de apropiarse del discurso del otro es que el verbo de fuerza que utiliza en la frase final es exactamente podemos. Podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando. Recuérdese que los seguidores del PP celebraron la victoria de estas elecciones en su sede gritando con el grito coral de sí se puede, apropiándose literalmente del lema de su partido antagónico. Claro está, esto nos recuerda extraordinariamente, no pienses en un elefante, la capacidad de hacerse con el marco mental del otro, esta idea que han manejado de manera virtuosa en el sentido de hacerlo. No digo que sea virtuoso el resultado, sino virtuoso el método para conseguirlo, de hacerse con los marcos mentales demócratas que ha hecho los think tanks republicanos. Vamos a ver ahora la segunda intervención que correspondió a Pedro Sánchez. Pues estamos llamados a las urnas de nuevo y puede que estés dudando en ir a votar o no el próximo 26 de junio, pero son unas elecciones muy importantes. Estamos muy cerca de lograr el cambio y para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos necesitamos un partido socialista fuerte, un partido socialista ganador. Así que yo no te voy a pedir el voto, simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos, que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial, que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones, que pienses en los jóvenes que han salido fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, que pienses en los dependientes y en los familiares que cuidan a los dependientes, que pienses en los niños que sufren la pobreza infantil, que pienses también en las mujeres que ahora mismo necesitan una oportunidad que les niega la sociedad. Que pienses sobre todo en tus hijos, en tus nietos y en tus nietas, en que merecen un futuro mejor, en una España mejor. Si piensas en todos ellos, estoy convencido de que el próximo 26 de junio irás a votar, dirás sí al cambio, dirás sí al Partido Socialista. Muy bien, aquí lo que tenemos es un minuto de oro en el que se pronuncian 222 palabras, lo cual equivale a 4 palabras pronunciadas por segundo. Dicho de otro modo, Sánchez habla rápido. Es cierto que su dicción es muy clara, tiene una articulación muy diáfana y es cierto además que tiene una bonita voz de barítono. Pero lo cierto es que a esa rapidez hay matices entonativos que se pierden, se resienten forzosamente por la rapidez de la dicción. Por lo tanto, esa intervención nos transmite un poco la sensación de que se está recitando una lista de memoria sin que percibamos una especial emoción que nos permita distinguir un punto de otro punto. A esa especie de lista que se recita, contribuye también de manera notable el hecho de que el discurso se apoya sobre un solo recurso retórico. Esa figura retórica, en términos ciceronianos, es la reiteratio. Sánchez emplea la expresión que pienses 10 veces. La acumulación de este que pienses tiene una virtud, la virtud de la sencillez. Pero tiene una desventaja y es que restringe la estructura del discurso a un solo recurso reiterado de manera sistemática. Si bien es cierto que es un hallazgo lemas que pienses, una apelación directa a la responsabilidad del ciudadano que tiene con su voto. Todos cuanto pudimos ver el debate completo, recordamos perfectamente el tono dolido que empleó Sánchez en buena parte del debate por la falta de apoyo de Iglesias a la doble investidura fallida. Esta tonalidad emocional de recriminación durante todo el debate tal vez hubiera requerido en el último minuto, en ese minuto de oro, un contraste más ilusionante,
porque esa acritud todavía la podemos rastrear un poco en este minuto final, de tal manera que no se percibe que el cambio sea aquí una idea luminosa. De hecho, Sánchez, aunque probablemente de manera involuntaria, sigue el guión previsto por Rajoy para todos sus contrincantes, a quienes reservó estratégicamente, como estamos viendo, el papel de hablar de lo que funciona mal en España. Vamos a ver ahora qué hizo Albert Rivera. España lleva sin gobierno 6 meses y yo no me resigno a que esto siga peor. Yo no quiero un país donde nuestros jóvenes estén condenados a la cola del paro, a hacer la maleta o contratos usar y tirar. No me resigno a un país donde nuestros empresarios autónomos tengan que cerrar la persiana o ni siquiera puedan levantarla. Yo no quiero un país donde sobran corruptos y faltan médicos y profesores. Yo tengo un país y tengo un sueño para este país. Un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron. Ahora es nuestro tiempo. Si ustedes sienten como yo que España se puede volver a levantar, si ustedes sienten como yo la necesidad de darle una mejor educación a nuestros hijos, si ustedes quieren una España de oportunidades, donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo, donde nadie se quede atrás, si ustedes sienten todo esto, si piensan como yo les pido que confíen en mí. Yo me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España, pero para un cambio mejor y no a peor. El próximo 26 de junio empieza el futuro. El futuro está en sus manos. Bueno, como ha señalado quien me ha precedido en el uso de su palabra para el análisis de este minuto, este es una brillante pieza oratoria. De los 4 que vamos a ver, el último minuto de Rivera es sin duda el que más recursos retóricos despliega. Usa varias mimembraciones que son muy interesantes, que tienen mucho músculo oratorio. Por ejemplo, yo no quiero un país donde sobran corruptos, sobran y faltan médicos o profesores. O una España de oportunidades donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo donde nadie se quede atrás. Es decir, hay músculo oratorio ahí. En todo el discurso, como a lo largo de todo el último ciclo electoral, Rivera emplea una metáfora que también ya se ha comentado. A estas alturas probablemente tiene ya un poco de hipérbole. El yo tengo un sueño, inspirado en Martin Luther King, que se aplica, en el caso de Rivera, a la historia reciente de España para intentar esa ligazón intergeneracional que sin duda va a interesar mucho a Iván, ¿no? En cualquier caso, el empleo de esta metáfora, quizá hiperbólica, nos habla de la ambición oratoria de este candidato. Aparecen también en la intervención de Albert Rivera lemas casi publicitarios, yo creo que conceptualizados casi en términos de tuit potente, de idea fuerza, muy bien formalizada, como ahora es nuestro tiempo o el futuro está en sus manos. Pero quizá, en mi opinión, lo más distintivo de esta intervención sea que frente al nosotros que utilizan los otros 3 candidatos, Rivera utiliza, y mucho, la primera persona del singular. Dice, yo no me resigno, yo no quiero, yo tengo un sueño, yo les pido, yo me comprometo. Es decir, en unos tiempos de enorme complejidad política, Rivera nos ofrece una solución que parece que pasa por el liderazgo personal. Vamos a ver ahora el último candidato. No voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que en los días que quedan algunos van a hablar del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas podemos. Bien, déjenme primero que hagamos una pequeña reflexión sobre la comunicación no verbal de estos 4 candidatos. La actitud física de los 4 candidatos están aquí ya muy cansados después de 2 horas de debate y se les siente con tensión y con nerviosismo, seguramente por una exacerbada autorresponsabilización, por lo del valor que le conceden todos los partidos a este momento. En el caso de Rajoy hemos visto, por ejemplo, unos tics faciales disparados respecto de Rajoy en otras intervenciones. En el Sánchez hemos visto un rostro contraído y tenso. En Rivera, episodios, aunque muchísimo más controlado que en la otra ocasión, como se ha señalado previamente. Vemos algunas fugaces miradas fuera, miradas huidizas. ¿Qué pasa en el caso de Iglesias? Que percibimos claramente cansancio
y una cierta tristeza. Además, hablando del miedo, como se ha señalado también. Iglesias es de los 4 candidatos el que protagoniza un mayor cambio oratorio porque sufre una metamorfosis en lo que Aristóteles, saben bien, denominó el pathos. Él, de pasar a tener el tono del portavoz de los indignados, de transmitir una potente intensidad emocional de recriminación contra la casta y los poderosos, de hablar convencido para convencer, en esta última etapa electoral, Iglesias ha rebajado el nivel emocional varios grados, a una tensión oratoria menor, probablemente para pasar de esa portavocía de los indignados a la socialdemocracia. Muy significativo es que el análisis de los microgestos faciales que ha elaborado una consultoría experta, de acuerdo con el software elaborado por Paul Ekman, muestra, yo lo he pasado y lo he observado, que en varios momentos el gesto de Iglesias es en un 93% está indicando pesadumbre. Es decir, que esa tristeza que percibimos los demás también lo muestra el software. De hecho, cuando lo analicé previamente en el programa al que hacía referencia, nosotros establecimos que Iglesias se movía perfectamente en el género de la filípica ciceroniana. Es decir, el recriminar continuamente al gobernante lo mal que lo estaba haciendo contra la tiranía de la corrupción. Ha cambiado de estado emocional a uno que no es más sosegado, sino más melancólico. Esto es lo significativo. Es significativo también, como se ha señalado previamente, que no ocupe solo el tiempo, ahora solo ocupa 30 segundos y abandone la declamación que tenía casi heroica por una mucho más discreta, mucho más contenida. En esa brevísima intervención invoca ese miedo que ya se ha comentado, así que no voy a digamos, suscribirlo de nuevo. Es en ese último punto donde observamos una discrepancia mayor entre un mensaje que quiere invitar a la gente a que vaya a votar con, cito literalmente, alegría y esperanza, y en cambio una actitud personal del candidato que quiere ser tranquila, sosegada, equilibrada, transmisora de confianza, pero que sin embargo acaba siendo una actitud decaída que es transmitida en un tono triste y un poco alejada de la ilusión que debería movernos al voto. Muchas gracias.